Desde los papeles de Panamá hasta la peor crisis económica en la historia de Puerto Rico, el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, las reformas tributarias en Colombia y la profunda crisis económica en Venezuela. 2016 ha sido un año, podríamos decir, complicado para Latinoamérica. En abril salieron a la luz los papeles de Panamá. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la base de datos en la que se consignaban registros de 214.000 empresas offshore, 11 millones de documentos confidenciales que estaban vinculados con la firma legal panameña Mossack Fonseca y denunciaban la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos, famosos y poderosos de todo el mundo. Casos de corrupción que salpicaron gobiernos. El más destacado, Brasil. Dilma Rousseff fue destituida como presidenta del país el 31 de agosto. Por 61 votos contra 21, el Senado la halló culpable de haber maquillado las cuentas públicas. Ella siempre mantuvo su inocencia. Rousseff no estaba acusada judicialmente, pero su figura es inseparable de la investigación judicial Lava Jato, abierta en 2014. Propietarios y ejecutivos de las principales empresas constructoras de Brasil han sido encarcelados con duras penas, acusados por corrupción en la obtención de licitaciones de la estatal Petrobras. Su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrenta a 2 juicios por corrupción, en ambos casos acusado de recibir pagos y favores de sendas constructoras, y en un tercero por supuestamente haber tratado de callar a un testigo que lo señalaba como uno de los cabecillas de la red que saqueó Petrobras. Entre lágrimas, el expresidente negó estas acusaciones. Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a 12 países de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos. La mayoría de esos países se encuentran en América Latina y algunos de los gobiernos ya han asegurado que investigarán los hechos para deslindar responsabilidades. Odebrecht y la petroquímica brasileña Braskem se declararon culpables de violar las normas contra sobornos en el exterior de Estados Unidos. Tendrán que pagar multas de al menos 3.232 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo calificó como el mayor caso de sobornos internacionales de la historia. Para los puertorriqueños, este año 2016 ha sido, financieramente hablando, para el olvido. Volvió a incumplir el pago de su deuda, que asciende a aproximadamente 70.000 millones de dólares. La tasa de desempleo en la isla es del 11,9%, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Inmersa en una década de recesión económica, el 2017 se perfila como el año en que Puerto Rico profundizará su crisis. En una situación de endeudamiento también se encuentra Venezuela. Debe alrededor de 11.000 millones de dólares en pagos de bonos. Además, le debe también miles de millones más a China y a compañías petroleras extranjeras. Su profunda crisis ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a alimentos básicos y medicinas. Mientras, el índice de la delincuencia sigue disparado y la convulsión política invade la vida nacional. En el Cono Sur, y tras un año en el poder, el presidente Mauricio Macri gobierna una Argentina que continúa con una economía en recesión. En 2014, la inflación bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó al 20%. Hoy se calcula que es más del 40%. Recientemente, los servicios de transporte público han cesado sus actividades en protesta contra la ley que eleva el impuesto a las ganancias, un impuesto progresivo que deben pagar tanto empresas como personas y se calcula de acuerdo con los ingresos mensuales de los trabajadores. Macri dijo en la campaña presidencial que durante su gobierno los trabajadores no lo pagarían. Argentina despide el 2016 con la salida del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner negando las acusaciones de corrupción que la tienen compareciendo ante tribunales. Y en Colombia, la reforma tributaria dio mucho que hablar en este 2016. Aumento del IVA del 16 al 19% y un IVA del 5% a los productos básicos. El gobierno dice que necesita recaudar más dinero para cubrir los gastos públicos, puesto que sus ingresos cayeron dramáticamente a raíz de la caída del precio del petróleo en 2014. Las medidas tributarias entrarán en vigor el 1 de febrero de 2017. Veremos cómo las asumen los colombianos. Marta García, CNN, Atlanta.